Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha dado un mayor énfasis en la actualidad debido al confinamiento por el que se está atravesando la humanidad. Entonces vamos a hablar de lo que es el intento de suicidio en los adolescentes. Nos enfocamos más en el periodo de adolescencia porque son en este momento los que más confinamiento tienen debido a que las escuelas permanecen aún cerradas en nuestro estado, en nuestro país, la mayoría están todavía cerradas por la contingencia y esto ha acelerado, ha acrecentado las cifras y que se eleven, que lleven a muchos adolescentes a cometer este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos. Entonces vamos a comenzar primero diciendo que el 10 de septiembre está puesto como el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. ¿Por qué es importante el suicidio? El suicidio es primeramente es el que una persona atente contra su vida y el intento, bueno, el hacer la tentativa, el intento es tratar de hacerlo sin llegar a tener el efecto que deseado. Entonces, afortunadamente para aquellos que se quedan en el intento, está comprobado que uno de cada 20 personas que lo intentan lo logran. Quiere decir que por una persona que lo logró, 20 lo intentaron. Entonces, tendríamos que ver cuál es la causal, qué es lo que motiva o cuál es aquella situación que hace que nazca un pensamiento en un joven de edad promedio 12, 13 años, que es cuando se habla de la adolescencia, 14 años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los llevan? Si están en la mejor etapa de su vida, donde todo tenía que ser diversión, donde todo tendría que ser felicidad, en ese momento, ¿por qué alguien puede ser motivado a esa edad? Ahí existen muchos factores, existen muchas situaciones, tanto factores endógenos, recordemos que los factores endógenos son aquellos que nacen del interior del ser humano, que van creciendo con él, que van siendo motivados por los exógenos, que son el medio que lo rodean. Cuando esa situación de los dos factores se relacionan y no logran hacer ese compilado juntos, entonces es cuando nosotros tenemos una situación o una conducta que nos va a crecer con una situación que es un comportamiento disfuncional. Existen muchas fundaciones, existen más de la que nosotros nos imaginamos, que dan atención. Abajo en tu pantalla van a estar apareciendo durante toda la sesión esos teléfonos donde puedes recurrir si tú conoces a alguien que está atravesando, si tú mismo tienes esa edad, o no nada más digamos, bueno, este video fue dedicado únicamente a los adolescentes. No, eso es dedicado para todos aquellos que tengan un adolescente en casa, porque a veces nosotros como papás decimos, bueno, ¿yo qué puedo ingerir cómo puedo influenciar en una conducta o una determinación que pueda tener un adolescente? Bueno, hoy lo vas a encontrar, cómo puedes auxiliar a un adolescente que tiene un intento de suicidio, que son más frecuentes de lo que nosotros pensamos, están a la orden del día y ni nos imaginamos. ¿Qué factores son los que lo impulsan? Bueno, afortunadamente, por ejemplo, en Twitter existe ya ahorita te va a aparecer en tu pantalla, donde tú puedes estar relacionando y ver qué páginas te pueden auxiliar, cómo puedes tú utilizar los medios electrónicos. Inclusive Facebook tiene una aplicación donde si tú buscas cualquier situación relacionada como cómo realizar un suicidio, de manera automática ellos te brindan el auxilio adecuado para que no te sientas solo. De momento te aparecen hologramas donde te dicen por qué buscaste esa página. Entonces, esa fue una estrategia que utilizó Facebook para poder ayudar a aquellos adolescentes que se encuentran en una situación donde quieran ocasionar un suicidio. Ahora, ¿cuáles son los factores? Bueno, vamos a empezar. De primera forma es que están expuestos al comportamiento suicida de otro familiar. Si en casa oímos mucho la terminología de muerte, entonces vamos a estar atrayendo esa parte. Una cosa es la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia el arte de morir. Entonces, pero tenemos que respetar, la muerte es una situación que se tiene que respetar, hablar con todo ese respeto. En casa tenemos que hablar con respeto de la muerte. No podemos atraerlo si una persona adulto, interactúa constantemente con un adolescente que son frágiles. Un adolescente es una etapa donde el ser humano es completamente frágil, está expuesto a todo el medio que lo rodea y va a ser un receptor altamente adecuado para poder recibir todo lo que el medio le esté externando. Por eso es importante la adolescencia. Tú como papá, que tienes un adolescente en casa, tienes que tener completamente la lupa a todo lo que da para poder estar viendo cada reflejo que tu adolescente tenga en casa. Si está triste, si está muy pensativo, continuamente, mínimo al día, tienes que preguntarle a tu hijo cómo te sientes. Mínimo al día 3 veces.
¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la estás pasando? Entonces, no omitir esa parte que porque nosotros lo veamos que está bien, que está contento, que está riendo, creamos que todo el mundo está bien. La comunicación se hizo precisamente para eso, para externar las cosas que vienen de nuestro interior. La comunicación, lo único que necesitamos para comunicarnos es el habla, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿cómo estás? Cuando alguien contesta a esa interrogante, siempre va a ser una mueca, va a ser una situación. Entonces tenemos que aprender a ser observadores. No dejar al psicólogo, cuando los chicos tienen una situación, dejamos al psicólogo toda la carga del comportamiento de nuestro adolescente. No, nosotros tenemos que trabajar a la par y continuamente estar en ese desarrollo y estar observando. Tener un adolescente en casa es sinónimo de que, al igual que una planta, si nosotros la dejamos ahí, tenemos que estar regándola, cultivándola, alimentándola con todo lo que necesita, y entonces vamos a tener una floreciente, una situación que florezca. Pero si nosotros no le damos ese cuidado, entonces va a estar seca, va a estar sin colores, va a estar, así lo mismo es un adolescente. Tenemos que estar al cuidado continuo y permanente, y la observancia es uno de los primeros factores. Entonces vamos a preguntarle cómo estás, vamos a ver cómo se viste tu adolescente, si él continuamente quiere estarse ocultando todo el cuerpo, si continuamente quiere estar con esas sudaderas que a veces nos tapan. Está muy bonita la moda, pero que a veces nos tapan y no nos dejan ver realmente qué hay abajo de la sudadera del adolescente. Entonces de vez en cuando bájate el gorrito, quiero verte cómo te sientes, cómo te ríes, cómo todas esas partes. No le dejemos a los demás algo que está encomendado para nosotros. Si tienes un adolescente en casa, la obligación es tuya y tenemos que ser observadores. Entonces vamos a trabajar con eso, y después de que podamos interactuar con ellos, veamos cómo van reaccionando a ese interactuar. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de con quiénes salen nuestros adolescentes. Si tienen amistades, qué tipo de amistades tienen, cómo piensan sus amiguitos. De vez en cuando manda tú un mensaje al mejor amigo de tu hijo. Mínimo tienes que tener 3 amigos que son de tus hijos, y que tú sepas sus gustos de los mejores amigos de tus hijos, las preferencias que ellos tienen, qué les gusta ver, qué libro han leído, cuáles son sus videojuegos favoritos, porque ya la tecnología ha cambiado con todo esto. Entonces, mínimo tú tienes que tener tus contactos en redes para ver con quiénes está juntando tu adolescente. Pero si decimos, bueno, pues es que está con una compañía y no sabemos, si no te sabes, ojo, si no te sabes ni siquiera los 3 nombres de los 3 mejores amigos de tus hijos, quiere decir que hay una falta de comunicación clara. Y que cuando vienen esas situaciones de los intentos de suicidio, preguntamos por qué. Pero bueno, ahí hubo una falta de comunicación. Entonces vamos a ser observadores, vamos a tener esa comunicación con ellos. Vamos a ver qué es lo que dibujan, cómo leen, ¿sí? De vez en cuando un libro en casa no nos hace daño a nadie, poder leerlo colectivamente, hacerlo como ejercicio. Es que todas esas partes son las que generan los intentos de suicidio. Otra de las partes, en Guadalajara hicieron un análisis sobre cómo iba la parte de estadística de los intentos de suicidio en un colegio, y apareció que una de las principales causales era precisamente la parte económica, la parte socioeconómica, y aparecía que los hijos de madres que nunca culminaron los estudios eran más expuestos a los intentos de suicidio. Curiosamente, ¿por qué? Porque déjame decirte que tu educación secular en nada tiene que ver con tu cultura. Tú puedes, aunque no hayas culminado estudios, puedes ejercitar tu mente, leer cosas que sean productivas. Pero si el adolescente, en vez de tener un libro en casa, ve revistas que no son aptas para ellos, ve situaciones de telenovelas todo el día, donde viene violencia, donde vienen situaciones que los van a exponer aún más. Recuerden que son imitadores. Ellos van a imitar toda la forma que vivan en casa. Entonces, la forma socioeconómica, estamos hablando de la forma social, ahora vamos con la económica. La carencia económica viene a ser una de las principales fuentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes confían en que los adultos de casa van a resolver las problemáticas del día. Pero cuando tú como adulto te declaras incapaz frente al adolescente, ¿cómo te declaras incapaz? En una riña, en un conflicto, tú empiezas a decir, es que yo no sé cómo solucionar esto ya no tiene solución, nos van a embargar, debo en todos lados. Entonces el adolescente capta, es un receptor. Entonces va a ver que tú como adulto no eres capaz de solucionar tus propios problemas, que eran tu responsabilidad, y que la persona que él iba a confiar ya no puede confiar. Y eso lo hace estar en una situación de inseguridad constante, a la cual va a ver la forma como él vea que tú reaccionas a toda la problemática diaria, es como él va a reaccionar a esa problemática, pero en menor grado, claro, en la problemática escolar.
Ahora, ellos tienen que tener mucha seguridad. ¿Por qué? Porque otro de los factores que provoca los intentos de suicidio en adolescentes es precisamente esa inseguridad. El medio externo, hemos hablado mucho del bullying, la parte del bullying que viven a veces en los colegios, que viven, sobre todo ahorita, por ejemplo, que ya se está trabajando desde casa. Entonces, si ellos ven alguna situación en casa, que a veces mamá grita desde el fondo del teléfono, desde el fondo del computador, pues claro que les va a avergonzar. Entonces, tratemos de poner esos ambientes óptimos. Si están ellos trabajando desde casa en colegios, bueno, ponerles un escritorio personal para ellos, poner un ambiente de figuras, de situaciones que les puedan hacer un ambiente para un sano desarrollo. Son adolescentes, adolecen, les duele. Entonces, imaginemos esa mariposa que apenas va a emerger de ese capullo, y creemos que los adolescentes están apenas saliendo del capullo, y en los cuales tenemos que darles un ambiente óptimo, que vean que la primavera viene y no que vayan saliendo de ese capullo y encuentren con el invierno, porque los va a lastimar. Entonces, trabajemos con ello a la par. Estamos hablando de todo lo que es intento de suicidio. Abajo tienes números donde puedes buscar ayuda, pero ofrecerle tu ayuda al adolescente continuamente. Hacer de vez en cuando, bueno, ahorita están prohibidas las reuniones, pero ¿qué tal? Puedes hacer un Zoom, puedes hacer donde puedas interactuar con tus amigos. A lo mejor volverte una mamá todavía de lo que nosotros llamamos, pues, una mamá que sea flexible para que sus compañeros puedan venir a platicar contigo. Y no que yo veía una parte de un libro que decía que cuando tus hijos tengan un problema, en la primera persona que piensen para acercarse a solucionar ese problema sea en ti, y no que seas la última persona que tú te enteres por miedo a tu reacción. Entonces, creamos ese ambiente de confort para ellos. Otra de las cosas que vienen a causar un intento de suicidio en un adolescente, bueno, es la desintegración familiar. La mayoría de personas, de niños que padecen, de adolescentes que están en un intento, es porque una desintegración familiar, mamá, papá, no, y entonces empiezan a vivir en familias que son armadas. Me llama mucho la atención ese término, porque son familias armadas, porque viene papá de un lado, mamá de otro lado, hermanos de otro lado. Entonces todos se juntan, tratan de armar, pero cada uno va a venir con diferentes variables, y eso es lo que va a ocasionar que un adolescente pueda tener una tentativa, porque lo estás sacando de su núcleo, o estás incluyendo a su núcleo que ya estaba formado a una persona ajena, a una persona extraña, sin necesidad sin haber tenido todavía esa adecuación. Entonces, mamá, cuando quieras presentar a tu novio con tus hijos adolescentes, procura que primero haya esa empatía, y hay muchas mamis que luego lo llevan a vivir a casa. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles que pueden provocar un intento de suicidio en un adolescente. Ahora, las familias ensambladas, que era lo que estábamos hablando, familias armadas, de uno de acá, otro de allá. Entonces, sí funciona, sí se puede funcionar, pero mediante terapia. No tengamos miedo al psicólogo, no tengamos pavor cuando alguien nos dice estoy en un tratamiento psicológico, y de momento luego nos quedamos viendo extrañamente como que un tratamiento psicológico, te sientes mal, te puedo ayudar en algo. No, al contrario, entendamos ya como esa salud mental, como ese ejercitar mental que es necesario para la inclusión en nuestra sociedad. Vivimos en un país tercermundista que necesita de especialistas que nos puedan ayudar a bien llevar la pandemia, la parte por la que estamos pasando de confinamiento. Que ese confinamiento sea visto a una manera como que estén contentos en casa, estén tranquilos en casa, tengan esa seguridad en casa que se necesita, y no lo vean como una parte tortuosa porque no pueden ir a los colegios y estén escapando como escapaban de la realidad en casa. Entonces, eso es importante. Y por último, bueno, vamos a ver ¿cómo puedes tú auxiliar? Bueno, vamos a tratar de manejar mejor las familias, vamos a tratar de auxiliarnos los unos a los otros, vamos a tratar de extendernos la mano los unos a los otros y cuidar a nuestros adolescentes. Ellos son la generación que ahorita le están llamando, tiene muchas nomenclaturas, como están llamando a la generación, la actual de nuestros jóvenes, sobre todo adolescentes, están viviendo ese mover de la humanidad completa. Entonces ellos mismos están confundidos. Yo sé que como adulto tú puedes estar muy confundido, todos estamos viviendo, el 2020 nos sorprendió a todos, pero que podamos trabajar en conjunto como sociedad y que puedas brindar esa mano ayuda para la persona que lo requiere. Este canal es para eso, este canal es para tus opiniones, tus sugerencias, tus mensajes por privado, y los puedes exponer, tus dudas. Es para que tú puedas
a lo mejor hacer una captura de pantalla para que esos teléfonos que son de ayuda, la UNAM, todos los que están apareciendo abajo, que tienen ayuda para todas aquellas personas que tienen un padecimiento de este tipo, podamos hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, que esa siempre ha sido una de las estrategias que nosotros tenemos en este canal. Entonces, pues te mando un gran saludo, espero que pronto podamos tener un nuevo video para ti, pero por mi parte, en este momento, pues es todo.